¿Estoy bien o estoy mal, Leo? Pues te lo respondo con una pregunta. ¿Tú sabes cuánto tiempo vas a vivir? ¡No! Okay, y nadie lo sabe. Y ese es el punto. Entonces puedes estar muy temprano o muy tarde. Ah, sí, es cierto. Entonces hay que considerar que si tú tienes algo que deseas transgredir, pasar, el testamento al final es un acto de última voluntad súper solemne. Y cuando la ley dice que es súper solemne, tiene muchos requisitos legales que solo un notario le puede dar forma. Ajá. Pero digamos, la parte importante de lo que tú decías es de que en el testamento lo que vamos a plasmar es sobre las cosas que tengo, a quién se las dejo. Solo es el terreno y that's it, y se acabó. Ok. O lleva obligaciones aparejadas. Versus la parte financiera quiere decir pensar en esas obligaciones aparejadas y tomar una decisión en base a ellas para que quien lo herede no, digamos, esté en una mejor situación y no tenga deudas que pagar o no tenga obligaciones que cargar y pueda disfrutar de lo que yo le estoy heredando de la mejor manera. Esa es la diferencia. Como que recalcar ahorita para no provocarle eso a las personas que amamos. Mira, la palabra, digamos, clave es orden. Cuando tenemos orden, podemos planificar de una forma correcta nuestras finanzas y poder tomar una mejor decisión para hacer el testamento. Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Banrural, Donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Amigo financiero, El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos. el amigo que te enseña a manejar tus finanzas. El amigo que te ayuda a crecer. Y junto a nuestros invitados expertos, ¡Amigos financieros! junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas. Yo soy Pamela Paz Y yo, David Castro. y esto es Amigo Financiero. Bienvenidos a este nuevo episodio de Amigo Financiero, en donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy importante que nos podría dejar una gran lección de vida. Vamos a hablar, en caso de fallecimiento, cómo dejar en orden mis finanzas. Y para eso nos acompaña un amigo financiero que es abogado, experto en temas financieros y que constantemente es invitado especial en distintos programas de televisión porque es muy bueno, ¿verdad? Sí. Y hoy nos hace el favor de acompañarnos aquí en el podcast. Él es Leo Mendizábal. Pues hola, buenos días. En efecto, mi nombre es Leo Mendizábal, Leonel Mendizábal, el nombre largo, pero Leo para los cuates. Aunque muchos clientes le han de decir Lick y colegas, hoy como estamos entre amigos y se trata de que aprendamos en confianza, en un ambiente de cuates prácticamente, hoy le vamos a decir Leo. Por favor. Todo el tiempo Hoy Leo. vamos a ser confianzudos. Hoy- Perdón, Lick. Nuestro amigo es Leo. Me parece bien. Bueno, con este tema yo dije al inicio que podía ser una lección de vida porque voy a hacer una pregunta y que Leo me responda si estoy bien o estoy mal. Tengo 33 años y hasta este momento yo no he visto sobre qué voy a hacer con mis finanzas si en caso falleciera, si tengo que dejar algún testamento. Nunca he visto este tema. Tengo 33 años y jamás he tocado ni he platicado con nadie de este tema. ¿Estoy bien o estoy mal, Leo? Pues te lo respondo con una pregunta. ¿Tú sabes cuánto tiempo vas a vivir? No. Okay, y nadie lo sabe. Y ese es el punto. Entonces puedes estar muy temprano o muy tarde. Ah, sí, es cierto. Entonces hay que considerar que si tú tienes algo que deseas transgredir, pasar a otra persona en cualquier momento, es el momento correcto hoy. Hoy es el momento correcto porque de verdad no sabemos qué nos puede pasar. Sí, y aunque no tengamos bienes, ¿verdad? Correcto, digamos, normalmente pensamos en una casa o un terreno, pero también tenemos carros, también tenemos joyas, tenemos menaje de casa, tenemos mascotas, tenemos cuentas bancarias, tenemos mil cosas que a veces pensamos que son cosas insignificantes, pero son significantes, y sobre todo porque tenemos deseo de dejársela a alguien más. A veces inclusive tenemos derechos que ni siquiera conocemos, pero que son importantes para considerarlos a favor nuestro y que si fallecemos por cualquier razón en cualquier momento, alguien que esté detrás nuestro como un descendiente los puede heredar. Se le pueden transferir. Yo imagino, ahorita que hablaba y me puse a pensar, platicamos un poquito antes de empezar a grabar, de lo que se puede heredar, que a veces no es algo tangible. Yo he escuchado dentro de la comunidad cristiana católica, en Semana Santa está la tradición de las procesiones y cada uno de los que va cargando tienen un turno. Ajá. Y los turnos no los sueltan o no se adquieren fácilmente. No es como ir a comprar chicles a una tienda, por ejemplo, sino que se dan por familias y cuando fallece
el que tenía el derecho al turno lo hereda y lo pone en el testamento. Ok. Entonces, a mí se me hacía Sí, es cierto. algo muy exagerado, pero como es algo tan ansiado, hasta ese derecho a cargar en una procesión, por ejemplo, lo heredan algunos. Y así hay un montón de derechos que no conocemos, ¿verdad? Que no es algo tangible. Claro, y debemos considerar que como es un acto de última voluntad, lo que se debe respetar es lo que la persona quiere. Y entonces, asumo yo que en el caso precisamente de las procesiones, lo que se plasma en el testamento es para el que se encarga de distribuir esos números, vea que la persona que tiene el título hoy, o el puesto, como se denomine, Ajá. quiere que se lo hereden a su hijo, por ejemplo. Sí, pues. Bueno, y como no sabemos en qué momento Dios nos llevará, como no sabemos cuándo vamos a fallecer, ¿cómo me empiezo a preparar financieramente? Ok, esa es una pregunta súper importante porque digamos, debemos hacer una distinción entre prepararnos financieramente para cuando muramos a hacer un testamento. El testamento es solo la hoja diciendo cuál es nuestra última voluntad, ¿sí? Sí, digamos, no es tal vez solo una hoja. Ah, no, pues, pero, o sea, no hablo tanto, no sé. ¿Es un acta notarial? Pero entonces, ¿cuál era la diferencia que yo pensaba mentalmente? Tal vez que solo pongo lo que quiero, que mis cuentas las use tal o algo así. Pero ¿cómo me preparo yo para dejar algo o algo así? Tú tal vez piensas que puede ser una especie de formulario, como cuando uno va a sacar a la SAT o a RENAP y uno quiere sacar su DPI y tiene que dar un formulario. No es así, ¿verdad? Sino que un notario redacta, cuéntenos como Sí, digamos, cuéntenos, Leo. Dejando por fuera la forma notarial, que digamos es otro tediosa, tema. sí. El testamento al final es un acto de última voluntad súper solemne. Y cuando la ley dice que es súper solemne, tiene muchos requisitos legales que solo un notario le puede dar forma. Ajá. Pero digamos, la parte importante de lo que tú decías es de que en el testamento lo que vamos a plasmar es sobre las cosas que tengo, a quién se las dejo. Simplemente. Ajá. Y entonces, Esto era lo que quería decir, pero no encontrar lo que tengo, a quién se lo dejo. sin pensar qué conlleva. Por ejemplo, un terreno, si solo es el terreno y that's it, y se acabó, Ok. o lleva obligaciones aparejadas. Versus la parte financiera quiere decir pensar en esas obligaciones aparejadas y tomar una decisión en base a ellas para que quien lo herede no, digamos, esté en una mejor situación y no tenga deudas que pagar o no tenga obligaciones que cargar y pueda disfrutar de lo que yo le estoy heredando de la mejor manera. Esa es la diferencia. Sí, hombre, o sea, el tranquilizarte financieramente de que no estás prácticamente dejándole la pacaya a Sí. tu pareja, a tu familia. Ese es el problema, o bueno, o la ventaja, o el buen corazón de muchas personas que empiezan ya a ver sus últimas voluntades o cómo preparar el terreno para partir. ¿A partir de qué momento, cuando una persona está pensando en sus últimas voluntades o en qué va a dejar, a partir de qué momento es bueno ver esto para no dejar consecuencias a la familia? Nuevamente la pregunta de Pamela. Ajá. Desde que tú tienes algo que deseas heredar, ese es el momento correcto. Porque otra vez, cuando lo adquiriste, si lo adquiriste de forma lisa y llana, como se dice legalmente, que no tiene ninguna deuda aparejada, pues lo tienes que disponer de alguna forma. Pero si lo estás adquiriendo, por ejemplo, con un crédito, con alguna condición, y tú deseas heredárselo a un descendiente, digamos, Ajá. ¿cómo se lo vas a heredar? A mi oficina siempre que llega alguien me dice, yo quiero dejarle esto a mis hijos, pero no les quiero dejar problemas. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? A eso me refiero, ¿verdad? Que de repente no tengo mucho que heredar, mucho que dejar, pero tampoco quiero dejarles problemas. Precisamente, entonces, digamos, sumando las dos preguntas o las dos ideas principales es, debo hacerlo a través de un testamento, obviamente, para que, digamos, se cumpla con los requisitos legales y no haya lugar a duda cuál fue mi última voluntad y quién deseo que lo herede, pero también existe la planificación financiera, que me va a permitir, por ejemplo, si fuera una casa que estoy adquiriendo con un crédito, adquirir un seguro en caso de muerte, que pueda cubrir la deuda que yo tenga con respecto a esa casa que estoy adquiriendo, para que si fuera mi hijo quien la vaya a heredar, entonces no tenga el problema de decir, ahora cómo hago para pagarla, porque el seguro va a entrar y va a pagar lo que me hace falta porque fallecí, por ejemplo. Hay un seguro entonces, o sea, literalmente se llama así, seguro de muerte o Seguro de vida. El seguro de vida es de lo que yo en vida puedo pagar. No quiero que nadie más, cuando yo ya no esté, se preocupe por pagarlo, pero se queda con ese bien. Sí, por supuesto, y de hecho puedes adquirir. Sí. Si tienes 3 propiedades, digamos, adquiriéndolas al mismo tiempo porque las estás pensando en una inversión. Y obviamente, como es una inversión, la quieres a largo plazo y quieres que tus herederos, en este caso,
pues la sigan, ¿no? La sigan, ajá. Tú puedes adquirir un seguro de vida con respecto a cada inmueble por separado y entonces en caso que fallecieras, cada seguro de vida va a cubrir la deuda que tú tengas con respecto a ese inmueble para que quien herede no tenga la obligación de pagarlo para poder heredar. Entonces, uno de los pasos para empezar a estar tranquilos de que si nos pasa algo ya es tener ya un seguro de vida. Sí, tener ya un seguro de vida. Y me imagino también, ya que estamos hablando de situaciones bancarias, ¿qué pasa también? Yo me imagino que la ley ha de respetar cuando se quedan beneficiarios en las cuentas. Por ejemplo, yo abrimos una cuenta el año pasado, el año antepasado, y a la única beneficiaria que estoy poniendo es a Pamela. Uh-huh. No estamos contemplando en ampliar la familia, pero la estoy poniendo como beneficiaria. En caso yo no quede intestado, no haga un testamento y me voy de este mundo hoy, el banco y la ley va a respetar que la puse como beneficiaria, ¿verdad? Por supuesto, digamos, con las cuentas bancarias hay un tema un poco más especial que permite un beneficiario y esa estamos plasmando nuestra última voluntad de esa cuenta bancaria. Porque, digamos, como es una cuenta que tiene movimiento, asumo, constante, a veces más, a veces menos, y cuando fallecemos no sabemos cuánto va a haber específicamente, nos permite dejar un beneficiario o varios y porcentajes distintos, porque no tienen que ser exclusivamente una persona. Lo que es importante y el consejo legal ahí es que si no hicimos un testamento, como tú planteas, caso, porque pasa, mucha gente muere intestada, le llaman, ¿verdad? Y supongamos que Pamela no sabe de esa cuenta bancaria, se le va a dificultar poder ir a reclamar el beneficio que puede haber de esa cuenta bancaria y de ese dinero. Obviamente, dentro de la planificación financiera, no solo está el seguro de vida, sino también un seguro funerario. Sí, ahí. Porque también hay un tema de gasto de por medio ahí que es importante considerar para que cuando fallezcas no te vuelvas una carga. Y quien tenga que... tu familiar no tenga que ver de dónde consigue la plata para poder cumplir con todos los temas. Para el velorio, para tener un nicho en donde te puedan... Y me ha parecido muy interesante que cuando quieres el seguro funerario, ellos te regalan una libreta, que es el consejo financiero, donde puedes apuntar todos los bienes que tienes, inclusive las cuentas, de qué banco, qué número de cuenta y quién fue el beneficiario. Es una agendita. Correcto. Sí, la he visto, Porque eso te va a permitir a ti saber que cuando tú fallezcas, Pamela va a poder encontrar ese documento y va a saber a dónde ir a reclamar los beneficios que puede tener. Tenemos un amigo que falleció su papá y el papá no le dijo nada de nada. O sea, y cuando vio, tenía deudas por aquí, deudas por allá. Pagos pendientes por allá. O sea, y lidiar. Y bienes y todo. Pero lidiar con el dolor ya de por sí, o sea, es complicado. Pero meterle todo esto, uno no quiere a sus seres queridos dejarle esa preocupación. Entonces, ¿qué pasos? Ya dijimos uno, buscar seguro de vida, seguro funerario. ¿Qué otras cosas, Leo, podríamos como que recalcar ahorita para no provocarle eso a las personas que amamos? Mira, la palabra, digamos, clave es orden. Cuando tenemos orden, podemos planificar de una forma correcta nuestras finanzas y poder tomar una mejor decisión para hacer el testamento. Amalgamando todo lo que hemos platicado, digamos, lo primero obviamente es considerar en un testamento, porque ahí vamos a plasmar de una forma legal qué es lo que queremos que pase. En el testamento podemos poner cláusulas, digamos, con condiciones, que podemos decir, yo quiero dejarle esto a mi hijo siempre y cuando, por ejemplo, se gradúe. Sí, pues. ¿Verdad? Mientras tanto no, porque yo lo que no quiero es de que malgaste el dinero y porque le dejé de dinero ya no se gradúe. Se confíe. O yo quiero que mi hijo tenga una familia. O sea, hay condiciones que se valen, porque por eso es un acto de última voluntad. Se ven las películas, pero pasa en la vida real, ¿verdad? Porque yo sí he visto películas donde yo le dejo todo lo que tengo a mi hijo con la única condición de que tenga hijos. Sí, cierto. Y ahí está buscando con quién tiene hijo, ¿verdad? Y que tenga hijo. Sí. O que tenga un hijo varón. La única condición es que tenga un hijo varón que herede nuestro apellido. Pero pasa en la vida real. Y podría ser porque no es contrario a la ley. Digamos, no está poniendo como condición un delito. No, pues, Entonces, bajo esa condición es permitido. Por ejemplo, en películas también, siempre y cuando se encargue de mis gatos. Sí. Que es permitido también. O sea que no es descabellado, no es loco que una mujer recién casada como Pamela, que no tiene hijos, haga un testamento. No, por supuesto, es más, es recomendable siempre, o sea, en cualquier momento que nosotros tengamos algo que podamos heredar, y ojo, que otra vez siempre pensamos en una casa o un terreno, pero podemos tener cuentas bancarias, derechos adquiridos de cualquier otra manera, y va a haber una parte importante que inclusive con el trabajo, porque cuando nosotros estamos trabajando en un lugar y fallecemos, obviamente se termina el contrato de trabajo, y el cónyuge, en el caso de ustedes, por ejemplo, puede heredar la parte indemnizatoria de esa persona, porque no terminó la relación por una culpa de la parte trabajadora. Entonces, todos esos
órdenes que se deberían tener. También hasta esa parte de pasivo laboral. Correcto. No, hombre. Entonces esos son derechos que adquirió, digamos, en este caso Pamela, pero no los está pensando. No. Pero son heredables. Entonces hay un proceso sucesorio dentro del juicio ordinario laboral en donde por medio de ese derecho el cónyuge puede adquirir el pasivo laboral que haya adquirido. Y yo, ¿se entendió la idea? Si no la explicamos, Sí, la se entendió. aterrizamos. Sí. Es que, por ejemplo, si Pamela llevara 15 años trabajando para una empresa, generó derechos, salarios. 15 salarios y un montón de pasivo laboral, una indemnización, pero como fallece, ya no le van a pagar la indemnización a ella. Pero yo como esposo, no, obviamente estamos haciendo el supuesto, no me gusta hablar de esto. Mejor al revés, mejor parezco yo. Y tú como esposa puedes reclamar mi indemnización. Y yo quedarme con eso. La verdad que tenemos un amigo que desde hace 3 años creo yo que hizo su testamento y todo, y yo me burlé de él. O sea, le dije... Y tiene nuestra edad. Ay, no, sí, tiene 30 y... En esa época tenía 34, 33, algo ajá. así. Y yo me burlé, le dije, ay, no, es que tú sos muy fatalista, tú sos muy... te vas a los extremos o muy miedoso, qué sé yo. Pero hoy digo, es ser tan maduro, ser tan consciente, porque hasta me puedo pensar, mi ropa, o sea, ¿qué voy a decir que hagan con mi ropa? Sí. Claro. Y digamos, en el caso de ustedes es más sencillo, porque son 2. No hay hijos, ajá. Pero digamos, si tuvieran un hijo, sigue siendo sencillo. También uno sí. Uno. Pero cuando hay 2, 3, 4... David vivió algo así. Si le contara a Leo. David vivió Si algo le así. contara a Leo, porque falleció mi papá. Y bueno, no son cosas muy personales, pero sí se complica más cuando es más de un hijo en la familia. Y el tema es que cuando no lo hacemos de forma ordenada, como lo estamos hablando, en un testamento que plasma la última voluntad, todos pueden decir, a mí me dijo que me iba a dejar. Y resulta que a todos les dijo que les iba a dejar lo mismo. Lo mismo. Entonces no hay una forma fehaciente de comprobar cuál fue su última voluntad. Obviamente la ley prevé una situación a través de su proceso sucesorio intestado, Ajá. en donde lo divide por partes iguales, pero a veces la única casa que hay heredable que se la dejó a todos de palabra, Hay que partirla en 5. y como no se puede partir, hay que venderla. Y el dinero es el que se reparte, pero entonces entran temas aparte emocionales, en donde yo no quiero vender la casa donde vivió mi papá. Y los demás, yo necesito la plata porque la necesito. Entonces, Ya no siga Leo, hacemos? que ya no siga Leo. ¿Qué tema ¿Qué tema, de verdad? Me interesa mucho porque somos muy irresponsables y al final dejamos no solo dolor, sino mucha preocupación en las personas que amamos y eso no es bonito, ¿verdad? Yo tengo 400,000 preguntas para Leo ahorita, pero la que se me ocurre es esta. ¿Es válido algo que yo escuché alguna vez de una persona muy cercana a mí que dijo, yo ahorita no tengo bienes tangibles que heredar, pero voy a hacer mi testamento de una vez, que todo lo que yo haga y genere de aquí hasta que me muera le va a quedar a los hijos que yo tenga? Sí, es válido. Entonces no tenía nada ni tenía hijos. Tuvo 2 o 3 hijos y llegó a tener muchas cosas. Aunque no dice específicamente qué. Depende que en partes iguales. Ya no recuerdo eso, ¿verdad? Ya no y lo hizo y no sé si era válido, cómo le funcionó, cómo le Te fue. lo pongo así, tu testamento puede ser tan amplio y detallado o escueto y sencillo como tú desees. Sí, pues. Es tu última voluntad. Sí. Y eso es lo que hay que respetar. Yo podría decir, todo lo que yo tengo se lo dejo a mi madre, por ejemplo. Ajá. Y eso es y así queda. ya. Y digamos que fallece antes y yo no cambié nunca mi testamento, es como que no existe el testamento, porque digamos, quien era el beneficiario ya no está. Entonces ahí desaparece la condición. Pero si por el contrario se lo dejo a mi hijo, todo lo que tenga, y hoy no tengo nada, como en el ejemplo que tú estás, Ajá. pero ojalá tenga mucho cuando eso suceda, pues se le heredará todo, porque te estoy diciendo, todo es para él. Se vuelve detallado e importante cuando yo quiero evitar 2 cosas. Primero, cuando hay 2 hijos, digamos, y sepa qué le dejo a cada quien. Y segundo, quiero también que sepa qué tiene que ir a buscar. Es lo que hablamos un poquito de las libretitas o agendas que dan en los seguros funerarios. Sí. También puedo obviarla y hacerlo en el testamento. Y que sea un secreto absoluto, sino hasta que yo me muera. Sí, porque pues. el procedimiento ya es que está en un lugar en su resguardo y que un notario tiene que solicitar ese testamento. Y como en las películas, cuando ya están reunidos todos, lo abrimos y lo leemos. Y ahí podría estar el detalle de las cosas que tenga. Lo que pasa es de que se vuelve poco práctico. Sí. Porque no voy a estar haciendo un testamento cada vez que tenga un bien nuevo. Ajá. Pero en la libreta sí puedo irlo modificando todo el tiempo. Entonces, otra vez es un tema de confianza. Y parte de este tipo de asesoría siempre va a ser, necesita estar con alguien de su suma confianza para que le cuente también cómo van pasando las cosas. A qué notario ir a buscar, cuándo fue que otorgué mi último testamento. Porque también aparecen casos, tengo uno reciente en la oficina, que falsificaron la firma. Y resulta
que se lo dejó todo a quien la cuidó en su última etapa de vida. Tan común eso, tan común. Sea cierto o no, yo no lo sé, por ejemplo, no soy capaz porque yo no viví ahí. Tiene que ser uno así. Yo hice un testamento y cuando me lo pidieron me dijeron ese fue el último, pero resulta que apareció otro. Ala. No sé. Ala, no, qué difícil. No sé. Entonces, digamos, todo eso se vuelve importante porque la persona de confianza debería saber quién fue el último que hizo su testamento. Bueno, ya que estamos hablando de estos que no son mitos, son historias que pasan, ¿verdad? Falsifican documentos como testamentos de la persona que lo cuidó de último para quedarse con todo, con la persona que está cuidando. Esto es algo tal vez no común, pero sí conocido en Guatemala y me imagino en otras partes del mundo. Ya que estamos hablando de esto, vamos a pasar a creencias populares, a mitos que tenemos acerca de las últimas voluntades relacionadas con las finanzas. Vamos a decir el mito y Leo nos dice cierto o falso. Mito número 1. No es necesario ordenar mis finanzas si fallezco porque no tengo nada que heredar. Falso. Como lo platicamos, es importante determinar quién va a cubrir los gastos financieros, de los gastos de deudas que tenga, de impuestos, de entierro, funerarios y demás. Entonces es falso ese mito. Muy bien. Segundo mito. Es muy pronto para pensar en la muerte. Cuando esté anciano, entonces me voy a preocupar por ese tema. Falso. En un país como Guatemala, sobre todo, no sabemos ni siquiera si vamos a llegar ancianos. Sí. Tercer mito. Planificar mis finanzas en caso de fallecimiento es lo mismo que dejar herencia. Falso. Como lo platicamos, la parte financiera quiere decir voy a prever todos los gastos que pueden surgir, adquisición de seguros, inversiones, avisarle a mis parientes o a personas de confianza qué voy a hacer, versus la herencia simplemente es dejar designado quién va a heredar mis cosas, pero sin considerar todos los gastos aparejados que podría conllevar. O sea que lo mejor, lo aconsejable es hacer los dos, poner en orden mis finanzas y también hacer un testamento. Pudiera parecer que van de la mano, sin embargo no necesariamente, pero lo correcto es que vayan de la mano. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo a quién le quiero dejar mis cosas, pero también estoy cubriendo todos los gastos que podría conllevar para que solo lo disfrute y no se vuelva una carga. Eso. Sí, y para que la familia que dependía de mí no acarree consecuencias y camotes, ¿verdad? O problemas. Para que solo lo disfrute y no sea una carga. Sí. Me encantó eso que dijo Leo. Hay preguntas de la audiencia para nuestro amigo financiero. Vamos a empezar. Alejandro nos escribe: ¿qué pasa si mi pareja no trabaja y yo falleciera? ¿Cómo la puedo preparar o ayudar para que no acarree problemas en el momento que ya no esté? Ok, varias cosas podemos hacer aquí. Primero, como lo platicamos hace un momento, estoy entendiendo que la persona sí trabaja. Sí. Consecuentemente, decirle desde cuándo trabaja para que pueda reclamar ese pasivo laboral que le pudiera corresponder. La adquisición de un seguro de vida, la adquisición de un seguro médico por si fuera por un tema de enfermedad, la adquisición de un seguro funerario también. Y si, por ejemplo, ya es una persona más avanzada en edad, tiene un tema de jubilación de por medio, o es algún profesional que su colegio o gremio de profesionales también cubre caso de muerte, decirle todos esos datos como con las cuentas bancarias que tiene para que pueda reclamar todos esos derechos que mencionamos ahorita y que cuando fallezca la persona que quedó sobreviviendo tenga por lo menos una fuente de ingresos suficiente para mantenerse, tomando en cuenta que dependía económicamente del que falleció. Que al final quedaron en eso, ¿verdad? Que ella no iba a trabajar o él no iba a trabajar y la otra persona. Pero contárselo. Sí. Eso es lo más importante. Aparte, incluso el IX, incluso cuando uno está pagando IX como empleado, colaborador de una empresa, está generando también una posibilidad de darle una pensión a la esposa. Sí. O sea, si todos están casados, todo es legal, por supuesto la esposa puede heredar o tener el acceso a una jubilación, ¿verdad? En mi caso, el Colegio de Abogados también nos permite una jubilación para que también en caso de muerte el cónyuge tenga algún beneficio. Entonces, ver todos esos derechos que tenemos, y algo importante, como en toda esta plática debería haber sido importante, es asesoría de un abogado, porque el abogado le va a poder dar todos los derechos que tiene y saber a dónde irlos a reclamar, porque a veces perdemos cosas por desconocimiento. Sí. No, todo esto que estamos hablando sin abogado creo que no sale. No. Entonces ¿verdad? También puede preparar a la esposa, en este caso Alejandro, que nos escribió diciéndole, y todo lo que te estoy explicando lo vas a ver con el abogado tal. Ajá. Él ya está al tanto. Con este abogado de confianza. Ajá. Aquí pregunta Claudia, si mi pareja murió y nunca hablamos de este tema, ¿cómo me puedo asegurar si dejó sus finanzas en orden? Y si no las dejó en orden, ¿qué debo hacer? Ok, aquí digamos la respuesta es ya la inversa. Ajá, la esposa. Tendría que ir a revisar, digamos, sus documentos importantes.
como por ejemplo estados financieros, si tenía tarjetas de crédito, ir a averiguar al banco sobre dichas tarjetas, averiguar cómo están sus declaraciones tributarias para saber cómo está el tema de impuestos, saber si tiene títulos de propiedad de cosas como inmuebles, carros o demás, saber si trabajaba o algo, porque lo que queremos aquí es a la inversa, poder rescatar lo más posible, poder determinar si financieramente me conviene o no, dependiendo de las deudas que existan y lo ordenada que pudo haber sido ella o no, para poder entonces determinar y saber algo. Es importante otra vez asesorarse de un abogado para que sepa la ruta de la investigación a realizar y poder por lo menos ser más eficientes y gastar lo menos posible, porque a veces por desconocimiento damos 1000 vueltas que se vuelven un gasto significativo y no aparece absolutamente nada. Leo, y esta información me la dan fácil, o sea, solo demostrando obviamente que soy la esposa. Deberían, a ver, si asumamos en este caso, solo estás tú como esposa y no hay otro pariente y no hay testamento tampoco, y entonces tenemos que hacer el proceso sucesorio intestado, te va un juzgado de instancia civil, te va a nombrar como la representante de la mortual. Entonces, con esa representación, tú haces las veces del que murió. Entonces, con esa representación, tú puedes ir a reclamar todos los derechos que pudieran existir, toda la información que pudieran tener. Bueno. Fácil no va a ser. No, o sea, no es tan fácil como ir a pedir información a la SAT, a finanzas o algo. Y sobre todo porque, digamos, quien te atiende a veces no tiene el conocimiento real. Entonces, a veces no sabe qué le estás mostrando. Y por eso el abogado va a ser importante, porque va a poderlo explicar de una mejor manera, y tú, con la representación de, digamos, de tu cónyuge fallecido, tendrían que darte toda la información. El tema es saber a dónde ir, porque si no vas a pasar de banco en banco, de registro en registro. Ay, no. De verdad, ahorrémosle esto a las otras personas. ¡Qué vuelterío! Es un vuelterío. Sí, hombre, qué estrés. Entre más jóvenes estemos o con más energía y salud estemos, mejor lo podemos realizar. O sea, ¿en qué sentido? Podemos preparar mejor a nuestra familia, a nuestra pareja, ahora que tenemos una condición, porque a veces este vuelterío hay que hacerlo y la persona tiene 70 años y ya le cuesta movilizarse, ya no puede ir a este edificio, ya no puede ir a tanto banco. Entonces, entre más jóvenes, saludables y tiempo tengamos, mejor arreglemos esto. La pregunta de Miriam es demasiado interesante. Voy a asumir algunas cosas, pero dice, no tengo pareja, mis hijos son menores de edad, y asumo que el papá no se hizo responsable de sus hijos. ¿Con quién debo platicar? ¿Con quién debo tener esta conversación? En caso de que ella... En caso yo partiera. Deberías considerar a tus demás parientes. Porque aquí podríamos, no sé si Miriam, por ejemplo, tiene padres, tiene hermanos, tiene sobrinos, tiene tíos, pero alguien de su confianza otra vez. Regresamos a que es un tema de confianza, porque estamos decidiendo nuestra última voluntad. Entonces, si Miriam tiene cosas que heredar, obviamente sus hijos no tienen la capacidad de administrarlos, porque voy a asumir que son muy pequeños. Sí, menores de edad. Entonces ella debe nombrar al representante que acabamos de mencionar, a algún pariente de su confianza. ¿Por qué? Porque quiero que ejecute mi última voluntad. Entonces yo quiero que mis casas, asumamos que tiene una para cada hijo, la herede cada hijo y pase a nombre de cada uno, pero hasta que obviamente sea mayor de edad o tenga carros o tenga cuentas bancarias que no lo van a poder administrar por ser menores de edad, necesitamos que, por ejemplo, mi hermano se encargue de eso. Y entonces lo nombro a él como el albacea, que se va a encargar de representar a la mortual o representarme a mí como fallecido y cumplir mi última voluntad. Obviamente, pues puede conllevar gastos de por medio, pero voy a estar tratando de manifestar que mi última voluntad se está cumpliendo. Y entonces, ¿con quién debe platicar? Con alguien de su suma confianza, con un abogado de su confianza, para que también le asesore de cuál es la forma correcta de hacerlo, y no solo un tema intestado en donde la representación sea a través del Estado, sino sea a través de alguien de mucha confianza. Entonces, ¿con quién? ¿Otra vez? Sí. Parientes. Sí. Es el mejor con parientes, consejo. Con parientes, entonces, mira. Alarán, de verdad, qué temazo este. Uno tiene muchas preguntas, uno se queda con muchas preguntas, muchas dudas, pero yo creo que es importante hoy quedarnos con el testamento, con el seguro de vida, el seguro funerario, y platicarlo con la familia, o sea, hablar de este tema porque no se habla. Y si bien hablar de finanzas en últimas instancias o en el momento antes de partir a otro plano de vida, no es algo bonito, no es algo cómodo, hay que tomar siempre en cuenta que hablar de finanzas en últimas instancias es también apoyarse bastante en un abogado y notario. Eso es vital. Porque para abrir una cuenta en el banco, uno necesita un abogado y notario. Para uno abrir o empezar con su NIT, por ejemplo, no necesita un abogado y notario. Para sacar el DPI tampoco, para la licencia tampoco, pero para estos trámites sí es necesario. Y tú dices, no es bonito platicar de estos temas,
pero menos bonito es después arreglar los problemas que generan. Ay, sí. Sí, es menos bonito. Entonces, si tú quieres ser una persona responsable y ordenada, lo mejor que puedes hacer es seguir los consejos que Pamela dijo, Sí. ser ordenadísimo, dejarlo desde, como tú mencionabas, con energía y joven, en orden todo, porque todos los días cambian las cosas. Y por ejemplo, no es lo mismo mi abuelito que no sabe cómo hacer su cita en la SAT virtual, Sí. que mi hermano que tiene 30 años. Entonces, lo que nos va a permitir hacerlo hoy es ordenarlo desde el día de hoy, hacerlo como la ley establece, corregir errores si hay que corregir, tomar en cuenta situaciones que podemos considerar como los seguros que mencionabas, y entonces quien va a ser nuestro heredero, como tú decías, solo disfrute y no tenga cargas que estará cargando cuando yo ya no estoy para dar la cara por esa persona. Qué buenísimo. Leo Mendizábal, nuestro amigo financiero de hoy, iluminándonos, ilustrándonos bastante. Muchas gracias, Leo. Gracias Para por estar servirles. aquí. Qué gran tema. Esperamos que a ustedes también les sirva mucho y que empiecen a hacer algo por dejar esa paz a las personas que amamos cuando ya no estemos aquí. Y no importa la edad, No importa. que no se les olvide eso. Recuerden que hay más episodios en amigofinanciero.com. Hasta la próxima. Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero. Espera. No malgastes tu dinero. Mejor escucha Amigo Financiero. Nos vemos en otro episodio de Amigo Financiero, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Ayúdanos a compartir este episodio con familiares y amigos que quieran tomar el control de su vida financiera. Encontrarás consejos prácticos y sencillos por parte de nuestros invitados expertos. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita para escuchar podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Y no se te olvide seguirnos en todas las redes sociales de Ban Rural. Recuerda que puedes buscar más información sobre finanzas personales en la página amigofinanciero.com. Hasta el próximo episodio. ¡Amigos financieros!